Mi nombre es Kevin Sebastián Espín Segovia, perteneciente a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, NRC 7839, Física Fundamental, Electrónica y Automatización. El tema que vamos a tratar es el ciclo de Ericsson. Como un poco de reseña, John Ericsson fue quien diseñó y construyó muchos motores de calor únicos basados en varios ciclos termodinámicos. Se le atribuye la invención de dos ciclos únicos de motores térmicos y el desarrollo de motores prácticos basados en estos ciclos. Antes de esto vamos a recordar qué es un ciclo termodinámico. Pues un ciclo termodinámico es un conjunto de procesos que hacen regresar al sistema al estado original que tenía antes de que se llevara a cabo. En el ciclo de Ericsson, este se subgeneró en dos ciclos. El primer ciclo termodinámico que se lo llamaba bueno, ahora es llamado el ciclo de Brighton. De hecho, es el ciclo cerrado de Brighton, que se aplica comúnmente a los motores modernos de turbina de gas y de ciclo cerrado. El ciclo que vamos a profundizar es el ciclo de Ericsson, asimismo conocido como el ciclo de Ericsson. Listo. El segundo ciclo de Ericsson es similar al ciclo de Brighton, pero usa el calor externo e incorpora el uso múltiple del enfriamiento y el recalentamiento. De hecho, es como un ciclo de Brighton con un número infinito de etapas de recalentamiento e intercooler en el ciclo. Como nosotros podemos ver en la figura, tenemos las ecuaciones y más o menos a la presión y a la curva isotérmica en la que trabaja. La aplicación del enfriamiento intermedio, regeneración de calor y combustión, como consecuencia aumenta significativamente y la eficiencia térmica de una turbina. ¿En qué consiste un ciclo Ericsson? Un ciclo Ericsson ideal consiste en procesos de comprensión y expansión isotérmicos, combinados con la regeneración de calor isobárica entre ellos. De hecho, la eficiencia térmica de Ericsson ideal es igual a la eficiencia de Carnot, como nosotros podemos ver en la imagen como es el proceso isotérmico de comprensión y expansión. Ya, los procesos de expansión y compresión isotérmicos se llevan a cabo en la turbina y el compresor. El regenerador es un intercambio de calor de contraflujo. La transferencia de calor sucede entre dos corrientes. Los procesos de expansión y compresión isotérmicos se llevan a cabo en la turbina y el compresor se muestra como en la figura siguiente. Igualmente, el generador es un intercambiador de calor de contraflujo. La transferencia de calor sucede entre las dos corrientes. Como podemos ver en la figura, nosotros en el sistema tenemos un regenerador, tenemos calor, tenemos el compresor y tenemos la turbina, el cual hará girar con el calor externo, el calor que se está generando hará girar nuestra turbina. ¿Qué es regeneración? Es el proceso durante el cual se transfiere calor a un dispositivo llamado regenerador durante una parte del ciclo y se transfiere de nuevo al fluido del trabajo durante la otra parte del ciclo. Se compone en cuatro fases lo que es el ciclo de Ericsson, por lo cual vamos a describir lo que sería cada una. Dice que se supone en un caso ideal que cada refrigerador intermedio devuelve el fluido del trabajo a temperatura ambiente, T1, y cada recalentador calienta el fluido del trabajo a temperatura T3. El regenerador es 100% eficiente y permite que la entrada de calor para el proceso 2.3 se obtenga el calor rechazado del proceso 4.1. Dado que no hay necesidad de transferencia de calor en el proceso 2.3, todo el calor agregado externamente ocurrirá en los recalentadores y todo el calor rechazado a los alrededores tendría algún lugar en los intercoolers. Las fases que consta en el caso de Ericsson es del 1 al 2, expansión isotérmica y proceso de absorción de calor. De 2 a 3, compresión isobárica y proceso de rechazo de calor.
De 3 a 4, compresión isotérmica y de 4 a 1, expansión isobárica. Como nosotros podemos ver en el siguiente gráfico, podemos ver las fases del ciclo de Ericsson. Como podemos denotar, la expansión isobárica es en la fase 4.1, la expansión isotérmica de la 1 a la 2, la comprensión isobárica de la 2 a la 3 y la comprensión isotérmica de la 3 a la 4. Vamos a hablar sobre la eficiencia térmica de un ciclo Ericsson ideal, que se puede calcular a partir de estas temperaturas. Nosotros tenemos la fórmula que la eficiencia máxima es igual a la eficiencia de Carnot, que es igual a 1 menos la temperatura máxima sobre la temperatura mínima, donde N es Carnot, la eficiencia del ciclo de Carnot, es decir, la relación del calor sobre el trabajo, donde H es el trabajo realizado por el motor a la energía térmica que ingresa al sistema desde el depósito caliente. Tc es la temperatura absoluta Kelvin del depósito frío, es decir, la temperatura baja. Th es la temperatura absoluta en kelvins del depósito caliente, es decir, alta. Nosotros podemos denotar de igual manera que para calcular el trabajo neto tenemos la fórmula a continuación. Ya. Para la presión máxima del ciclo, nosotros debemos calcular con las siguientes fórmulas. QL es igual a R por TB por logaritmo natural de P2 sobre P1, donde denotamos que QL es el calor rechazado, donde R es la constante, en este caso que sería del aire como gas ideal, P2 que es la presión máxima y P1 que es la presión inicial que sería. Entonces nosotros con esta fórmula podríamos despejar y podríamos calcular lo que es la presión máxima con P2. Entonces igualmente en el gráfico de arriba nosotros podemos denotar como en el anterior gráfico las fases de los ciclos, cómo se están denotando. Para el cálculo de la salida del trabajo neto por unidades de masa aire, nosotros podemos denotar que la fórmula es trabajo neto es igual a QH menos QL, donde nosotros tenemos la fórmula que es el calor rechazado es igual a la temperatura máxima por la constante por el logaritmo natural de la presión inicial sobre la presión final. Ya, las aplicaciones que este ciclo tiene del motor de Ericsson son de combustión externa, por lo que el gas del motor se calienta desde el exterior para mejorar el rendimiento térmico. Dispone de un regenerador. Puede funcionar en un ciclo abierto o un ciclo cerrado. Y más aplicaciones tiene este en lo que son solares, mecánicas y en industria automotriz. A continuación les voy a presentar los reactivos de un ejercicio de lo que es el ciclo de Ericsson. Bueno, para nosotros el ejercicio nos dice, en un ciclo de Ericsson con flujo de aire constante, entra aire a 27 grados centígrados y 120 kilopascales de presión, en el cual se rechazan 150 calorías de calor. La transferencia de calor sucede a 1200 grados Kelvin, considerando el aire como gas ideal. Nos da la constante que es 0.2870. Entonces, nosotros, a través de la fórmula que habíamos estudiado en las diapositivas, podemos encontrar lo que nos pide es la presión máxima. Entonces, en este caso es la presión 2. Nosotros debemos despejar de nuestra fórmula la presión 2. Entonces, en una vez que nosotros despejamos, para encontrar el resultado, como tenemos un logaritmo natural, deberíamos elevar a un exponente para que el logaritmo pueda desaparecer y encontrar el resultado de lo que es la presión 2. Nosotros encontraríamos entonces el resultado de la presión 2. Para la continuación de nuestro ejercicio nos dice que del enunciado anterior, tomando en cuenta que la presión máxima del ciclo es 648 kilopascales, vamos a determinar la salida del trabajo neta por unidad de masa aire y la eficiencia térmica.
Entonces nosotros teníamos igual con la fórmula para calcular lo que es la salida de trabajo neto por unidades de masa aire, que en este caso tendríamos la salida de trabajo neto, con la fórmula reemplazando los valores que ya tendríamos calculados, que en este caso la presión 2 pasaría a ser la presión 3 como tenemos en la parte de acá, la presión 2 pasaría a ser en este caso la presión de acá, y encontraríamos lo que es el trabajo neto. Y para la eficiencia nosotros igual denotábamos la fórmula, que no era muy difícil. Entonces nosotros podríamos encontrar lo que es la eficiencia multiplicado por el 100%, por eso es que tenemos 78.98%. Entonces como resultados, nosotros de nuestro ejercicio tenemos como presión máxima 684.57 kilopascales y como eficiencia tenemos 78.98%. A continuación les voy a presentar un video acerca del ciclo de Ericsson que yo he encontrado. Bueno, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.